Continuamos en Portafolio Económico, agradeciendo siempre su sintonía y seguimiento a nuestros comentarios. Hablando de reforma al Código, a la Ley de Seguridad Social, Susana, el copago es un gran tema que ha estado siempre en discusión, sobre todo porque es muy lesivo para el usuario, el bolsillo del usuario que ya está enfermo. Exacto, exacto. Fíjate que haciendo lectura, ¿verdad?, de los criterios de los expertos en la materia, uno hace un entendimiento mucho más amplio de cómo es la estructura para establecer entonces estos adicionales al servicio, y lo cierto es que cada vez que vemos personas que están en proceso de utilizar, lo vemos por ejemplo cuando nos encontramos con alguien en una farmacia que está comprando algún medicamento, lo vemos en las clínicas cuando hay un proceso de internamiento que ya se está liquidando la factura, o en la misma consulta médica. Vamos a comenzar por, ¿verdad?, sin ser nosotros médicos, sin estar ligados directamente a ese sector y respetando esas distancias. Pero como dominicanos y dominicanas, ¿verdad?, como empleados, pues nosotros pertenecemos, vamos a comenzar diciendo que nosotros pertenecemos al régimen contributivo. Nosotros, conjuntamente con nuestros empleadores, pues realizamos el aporte a la tesorería de la Seguridad Social, como tú mencionabas, y somos beneficiarios de todos los derechos que nos asisten. Pero la realidad es, comenzando por la diferencia, la famosa diferencia. La ley comenzaba diciendo que íbamos a pagar en el 2007 100 pesos de diferencia en una consulta privada. Después 300 pesos de diferencia. 500 pesos de diferencia, pero la realidad es que esto al momento queda bajo el criterio del médico tratante. Pero tú y yo sabemos bien que existen médicos profesionales, expertos en este país, que si usted no paga 5 o 6 mil pesos de diferencia no lo va a ver. Y lo vimos recientemente con el COVID, porque queda abierto a la discrecionalidad del facultativo. Y lo otro es, Basilio, que un profesional, por ejemplo, un especialista, un neumólogo, no te va a cobrar 500 pesos de diferencia en una torre, donde el mantenimiento para ese profesional estar en ese lugar, ¿cuántos pacientes tiene que ver para poder cubrir el mantenimiento? Porque hay cosas que tampoco son racionales por ese lado. Si vamos a una farmacia, ¿cuánto al año? 8 mil pesos al año. Pero ¿cuáles son los medicamentos que te cubren? Si vemos un odontólogo, ¿cuánto? La diferencia de un 20% de diferencia, pero si te va a hacer un ¿qué? Para que te pueda cubrir. Entonces hay cosas que... Y realmente, fíjate que cuando tú haces vamos a decir, el 360, el ramal, ¿no?, de las diferentes modalidades en la cual es aplicable ese copago, o sea, ese diferencial, pues definitivamente, Susana, que hay que darle un giro de entendimiento. Fíjate que cuando tú ves la composición de la determinación del porcentaje, yo no tenía la información de que esos porcentajes estaban determinados en base al salario mínimo. En base al salario mínimo. Los cuatro salarios mínimos sectorizados. Entonces eso, la sumatoria de los cuatro, se hace un proceso y el resultado es la equivalencia. Al salario mínimo nacional, que es el que utiliza entonces el sistema de seguridad social. Entonces, tú mencionabas puntos muy importantes, y ahí vamos entonces al rol del regulador, porque entonces los profesionales, en este caso de la salud, pues establecen sus tarifas y no hay una regulación
por lo que tú decías, porque por ejemplo en un lado el diferencial puede ser tanto, en otro lado puede ser tanto. Tanto por habitación por día. Correcto. Habitación por día, o sea, independientemente del proceso y del tipo de cirugía, tú tienes que pagar la habitación por la cantidad de días, el costo de diferencia de la habitación. Y eso también va a depender del tipo de clínica en el que tú estés. Exacto, que ese es otro tema en discusión, y es que ¿quién establece la razonabilidad del costo de una habitación, por ejemplo? O sea, son muchos temas que deben de estar muy bien definidos, esto para en defensa de ese usuario, de ese consumidor, y ahí entonces entra lo que es el organismo de divulgación, de defensa del afiliado, para poder establecer una verdadera campaña donde ese usuario sea consciente. Correcto, porque de hecho, y ahí vemos tantas instituciones que se crean para defender al usuario, o sea, a ese consumidor, porque al final de cuentas, tú tienes a Proconsumidor, tiene Defensoría del Pueblo, tiene la DIDA, o sea, son muchas instituciones que aunque están focalizadas en diferentes líneas, pero al final todas persiguen lo mismo. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, cuando tú ves el costo de habitación, por ejemplo, de una clínica, entonces eso hay que fiscalizarlo para determinar realmente si el costo que tú está estableciendo es un costo razonable de negocio, porque estamos claros que las clínicas no son iglesias. No, son negocios desarrollados para obtener ganancias. Pero hay un tema pero muy importante, Basilio, en tu comentario. Y fíjate, ¿quién lo fiscaliza? La verdad es que el usuario, usted tiene yo tuve mi madre a finales del año pasado ingresada y la diferencia fue altísima que pagué. Fue altísima que pagué de diferencia. Pero cuando tú tienes tu paciente que salió bien, que ya va para tu casa, en lo último que tú estás pensando es si es justa o no es justa esa diferencia. Si lo puedes pagar, si es medianamente, ¿verdad? Si cae dentro de lo que tú puedes buscar, pues se queda así, de ese tamaño. Sí, y yo creo que, mira, lo que pasa es que es muy complejo los procesos, y te voy a explicar por qué. Fíjate que cuando no existía el sistema, diríamos que el honorario era otro. Cuando entra el sistema, entonces se ajusta al sistema, pero también entonces ese copago viene siendo ese compensatorio. Entonces al final lo que hay que ver es, por ejemplo, si el costo que tú pagas a través de tu seguro más el adicional, como tú decías, que en algunas consultas son 5 y 6 mil pesos, que nos conta porque nos ha tocado. Nos ha tocado, entonces tú dices, wow, pero entonces la consulta de este profesional, ¿Cuánto es? Entonces ahí es que entra la discusión y pudiera ser hasta más, pero debe ser transparente. Basilio, y otro elemento, ese copago es en efectivo. En la mayoría de esos centros es en efectivo, directamente al especialista. Correcto. Entonces, porque al final del camino, porque fíjate que ese tema de transparencia beneficia a todos, o sea, todos, porque por ejemplo, vamos a suponer tú como usuario, está bien, tú tienes que pagarlo, pero si ese profesional, ese ciudadano, también contribuye al Estado por sus impuestos de esos ingresos, pues de alguna manera eso vuelve a ti, o sea, en mejoramiento de los servicios del Estado. O sea, que hay que insistir en que los organismos de regulación, de supervisión, cada día se fortalezcan, cada día estén enfocados en hacer su trabajo, porque ¿qué pasa? Que si hay ingresos que se reciben fuera de todo récord,
pues solamente ese ingreso beneficia a una sola parte y perjudica a los demás. Pero además, fíjate, Susana, que tenemos tantas leyes que persiguen, diríamos, regular y controlar. Por ejemplo, por un lado tú tienes la ley de prevención del lavado de activos y todas sus reglamentaciones. Y justamente es para forzar a que el que genera ingresos, pues contribuya en función, como dice la propia Constitución, de su capacidad contributiva. Entonces, al final del día, fíjate cómo todos estos temas que iniciamos este análisis del copago, cómo eso es transversal, porque entonces, si no hay reglas para fijar honorarios razonables, porque probablemente, como tú dices, sea difícil poder establecer un honorario de un profesional, de un especializado, pero debe de haber un rango. O sea, y tú debes de conocer ese rango, porque igual, si tú fueras sin seguro, hacer uso del servicio, ¿cuánto es? Y cuánto es con el seguro. O sea, y ahí no debería de existir ninguna diferencia, y eso debe de ser transparente para el regulador en este caso, o sea, para el sistema. Y no hay problema, porque eso es lo que se ha establecido. Y es un servicio que el profesional está brindando, o sea, son tantos. Y usted Exactamente. tiene un número aproximado de qué usted está pagando y qué le está cubriendo, el famoso 80%. Correctamente, correctamente. Que la cosa se distorsiona por lo que tú decías, porque antes, y fíjate que han habido modificaciones en cuanto a ese tope, que al contrario se ha ido bajando el tope. Sí. Y tiene sentido el por qué se ha ido bajando, es porque los salarios han ido incrementando. Recuerda que si no se va bajando, entonces en la medida que se aumenta el salario, también va en la misma capa de aumento. Pero son temas pendientes, y eso es parte de los temas de reforma que el presidente Abinader tendrá que ir tocando. Claro, yo creo que 4 años no va a dar para retocar todo eso. Opino, soy de igual opinión, no dan 4 años para Exacto. Todas esas reformas, que muchas de ellas son imprescindibles, necesarias no, imprescindibles para poder seguir transitando el camino del crecimiento. Y antipopulares casi todas. Todas. Así es. Llegamos al final del programa, Susana. Nos vemos en la próxima semana. Así que un feliz fin de semana, ¿verdad que sí? Así será.